Bienvenidos a Canal E, el Día de los Enamorados, Día de San Valentín, y entre amores y odios se debate la política. Por eso tenemos que hablar de política con nuestro analista Ariel Maciel, que está conectado. Hola Ari, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Santi? Muy buenos días. Y efectivamente, en este Día de los Enamorados, la política se hizo presente y justamente haciendo esta cita, ¿no? ¿Por qué? Porque no solamente regresó de su gira del exterior el presidente Javier Milei, sino quien regresó a la política nacional es, o por lo menos desde lo público, es la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que justamente hizo mención al Día de los Enamorados y publicó, dijo, en el Día de los Enamorados, enamorada de mi patria, publica un análisis con un documento muy extenso que lo comparte en redes sociales y hace un llamado a lo que puede llegar a pasar con el gobierno de Javier Milei, lo que está pasando y lo que puede llegar a pasar con el gobierno de Javier Milei en los próximos meses. Así que, pero digo, esto en un contexto que lo vamos a dar un poco de análisis, Santi, si te parece, que sí, tiene claro, que ver justamente con lo que cree el gobierno, lo que piensan los analistas y lo que cree, en este caso, una de las mayores líderes de la oposición que tiene la Argentina. Pero, si te parece, arranquemos con algo importante. Hoy a la tarde, a las 4 de la tarde, el INDEC va a estar dando, el IPC. haciendo público el índice del IPC, ¿no? La inflación de enero, que para algunos analistas está por debajo del 20%, para algunos señalaron por arriba del 20%, pero que es el plan del gobierno de Javier Milei, especialmente del ministro de Economía Luis Caputo, bajar la inflación. En ese contexto, para muchos la incógnita está en el salto inflacionario que puede llegar a haber ante una nueva devaluación, ya no tan brusca como la de diciembre, pero que en el entorno de Javier Milei creen que no va a suceder, que las correcciones cambiarias se van a ir haciendo de a poco y eso va a aliviar la presión inflacionaria. Para muchos febrero va a ser un dato impactante. Ahí vamos a ir en un ratito con respecto a la carta de Javier, de Cristina Kirchner y en ese sentido, ahora, Ari, ¿qué es lo que se viene? Un tema para meter con el IPC, la aceleración de los precios de lo que es alimentos para febrero estaría determinando que la inflación no estaría bajando al ritmo que se había pensado. La gran pregunta es, si luego de tanto esfuerzo la clase media no ve el descenso de la inflación y aparece nuevamente en escena este tipo de política donde está mostrando qué es lo que está pasando, ¿qué va a pasar con la opinión pública? ¿Cuánta gente va a decir, era bueno esta fórmula? ¿O cuántos dirán, tanto esfuerzo para qué? Efectivamente, Santi, ese es el punto y de algún modo lo que empieza a ponerse en discusión y por eso Cristina Kirchner se mete. En pocos días también vamos a tener a Sergio Massa haciendo análisis y debate sobre la situación económica. Para el gobierno es pasar el primer semestre, ¿sí? Digo, vuelta a ese periodo de tiempo tan utilizado, ¿no? Los 6 meses, que llegue el segundo semestre. Dice el gobierno, ¿por qué? Porque se esperan, los economistas también esperan así, que durante todo este tiempo haya una recesión tan profunda que genere justamente una reducción, entre otras cosas, de la inflación debido a, como dijo Sturzenegger, empobrecer a aquellos que especulan y después empezar a darle de nuevo. La lógica de la economía en vez de llegar profundamente al fondo y después empezar a rebotar. Eso tiene claramente un gran problema que está planteado por el caso de Cristina Kirchner. ¿Qué dijo la expresidenta? Primero, dijo, este gobierno insiste en que la crisis está en el déficit de la inflación, digamos, ¿no? Claro, el déficit fiscal. Exacto, mientras que Cristina dice, nosotros insistimos que es la falta de dólares que
que existe en el país y la economía bimonetaria, ¿no? Ahí hay discusión de diagnóstico, por lo menos de resolución de este diagnóstico. Milei espera para este año, para este semestre, que se sumen tantos dólares que después de mitad de año empiece a liberar el cepo, sin inflación. Entiende justamente que la gente lo va a acompañar fuertemente. Ahora, ¿qué va a pasar de ahí hasta agosto? De acá hasta agosto, cuando todo sea en caída, los números que hay, por ejemplo, de consumo, una caída del 30% que ya está generando despidos en las fábricas, es realmente impactante lo que está sucediendo. Pero volvemos a esa carta y ¿qué dice Cristina Kirchner? Esto lo divide en 3 periodos de la historia contemporánea de las crisis. No habla del 76 al 89, periodo de primera crisis, que termina con la salida adelantada de Raúl Alfonsín del gobierno a partir de la hiperinflación que se da en el último periodo del mandato radical. Después habla de la crisis que se desata en 2001 en sí y que llega en 2012 y que tiene que ver justamente con una caída del salario y tiene que ver con todas variables desajustadas y que afectan muy fuertemente a la población. Del megacanje, Ari, básicamente, en el cual tenemos un personaje o un denominador común entre el megacanje, la crisis del 18 y hoy en día. Efectivamente, porque la tercera parte dice 2016 en adelante, dice todavía sigue, que tiene que ver con la crisis del endeudamiento, y ahí pone la figura de Federico Sturzenegger, recordemos este asesor en las sombras del gobierno que salió justamente a hablar de este tema en estos días, y también habla de Luis Caputo, ¿no? Donde digamos, lo señala como responsable de la crisis del 18 y que volvemos a tener al mismo personaje para tener un resultado que va a seguir siendo el mismo. Bueno, ese es el contexto que Cristina Kirchner analiza la situación actual. Es una carta que salió hace un rato nada más en redes sociales y que está generando fuerte repercusión en todo el mundo. Y te diré que el problema, acá está el dato, habló de la crisis de institucionalidad, de que los gobiernos que atraviesan por esta situación y que enfrentan este tipo de resoluciones no terminan el mandato. Sí, habló, claro. Recordemos, volvemos al Concilio del 89, de la Rúa en el 2001, y habla de una tercera crisis, pero porque todos nos podremos preguntar, pero Mauricio Macri terminó su mandato, pero ella habla de que todavía continúa esta crisis, hace como un periodo extendido del 2016 hasta la actualidad de esta crisis, lo que pudo haber puesto en duda lo que hizo en su momento Mauricio Macri, lo que hizo Alberto Fernández, el gobierno que ella misma integró como vicepresidenta, pero que puede llegar a tener un estallido en este contexto, en este momento. Así que, digo, es otra mirada sobre lo que está pasando, pero su retorno a la escena pública con este análisis realmente ha generado un impacto muy fuerte, teniendo en cuenta estas cuestiones, ¿no? La economía como el centro del debate de la política, porque básicamente lo que va a suceder en los bolsillos de los argentinos durante los próximos meses no está en duda bajo ningún analista, que tiene que ver justamente con una fuerte recesión, una pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, conflictividad gremial, porque se van a empezar a discutir paritarias en este tiempo, y en ese contexto cómo supera políticamente este paso que tiene Javier Milei luego de tener un... Sin duda, Ari, pero el timing que tiene la ex vicepresidenta para entrar en la escena política sin que haya una crisis, pero dejando en claro cuál es la visión de futuro que tiene, entendiendo que también vio en ese futuro a un Javier Milei mucho más poderoso que cualquiera de los otros candidatos, y teniendo una lectura del mapa político, me parece que es esta vez
si vuelvo, vuelvo yo. ¿Sentís algo así? No quiero más nadie que me represente porque me he equivocado y bastante. Si me quieren, estoy de vuelta. ¿Algo así sentiste? Mira, siento que efectivamente, recordemos lo que se hablaba en el entorno de Cristina Kirchner cada vez que, por ejemplo, la CGT tomó la decisión de salir a la calle, de enfrentar al DNU e ir al Congreso, cuando pasó todo el debate legislativo respecto de la ley ómnibus, en donde el silencio de la expresidenta tenía, digamos, dejaba o alimentaba lo que decía en el entorno de que iban a dejar que Milei solo se autodestruyera durante este tiempo como para volver a escena. Pareciera ser que los tiempos se adelantaron para muchos, pero especialmente en esta lógica de se los conté, se los dije, claro. Y en ese sentido me parece que hay un dato interesante lo que señalás, básicamente que tiene que ver con una Cristina Kirchner que empieza a dejar de lado que alguien diga lo que ella piensa que va a hacer o ese entorno que señala sus pasos, ¿no? Decir, bueno, de acá en más soy yo la que va a dar referencias. Y este trabajo, este documento, claramente fue planteado, fue pensado y fue desarrollado durante todo este tiempo. O sea, no tuvimos una Cristina Kirchner de vacaciones, no estuvo en momentos digamos, pensando en su jubilación política, como muchos también señalaban, y esto que también bien trajiste, que es quiénes son los herederos. Bueno, todavía no hay muerte para que haya herencia, ¿no? Así que, claro, ¿sabes qué siento, modo... Ari? Pensándolo un poco, que la enemistad no es con Javier Milei, el Javier Milei puro, que nuevamente el problema es el plan económico, el apriete a la clase media, el seguir planteando la motosierra, buscando un déficit fiscal cero, un equilibrio económico, pero ¿en pos de qué? Y esto es lo que se empieza a abrir como un gran interrogante. Vamos a cuentas fiscales saldadas, pero con gente muchísimo más pobre, perdiendo calidad de vida. Digo, esto es lo que está pasando, porque es muy fácil ajustar cuando sobra, pero cuando falta, ¿qué ajusto cuando falta? Me parece que esta reflexión de solamente 2 meses de gobierno, porque van 2 meses de gobierno, si en poco tiempo no hay algún objetivo alcanzado o alguna noticia buena, además de que dependemos también de que los precios de los commodities estén relativamente acordes y no tenga brecha cambiaria, bueno, me parece que es como yo a veces digo, sacamos todo del placar para volver a ordenarlo y es tanto lío que lo terminás ordenando y peor, porque no sabés ni dónde quedaron las cosas que en tu desorden vos sabías que estaban. Me parece que ojalá encontremos en estos meses algún tipo de alivio y aliciente a todo el esfuerzo realizado. Efectivamente, Santi, te agrego a todo ese análisis que comparto, digamos, en este contexto, las mejoras que planifica Luis Caputo y que nosotros lo contamos desde el principio de su gestión cuando anunció esta devaluación de casi el 120% en diciembre, apuntaba a la caída brusca de la inflación, una caída de inflación que congelando absolutamente todo puede llegar bien hacia mediados de año. ¿Qué pasará en ese medio? ¿Qué pasará con la gente durante todo ese tiempo? Pero especialmente si una de las variables no llega a salir bien, los tiempos del ministro también van a estar contados porque de algún modo la economía se ha puesto justamente como el eje de la política de este gobierno durante este tiempo y empezando a esperar algunas señales positivas. Recordemos 2 cosas. Primero, Milei dijo si la inflación era de 25 en diciembre había que festejar y decía que si la bajaban, que si en enero daba alrededor del 20, quiere decir que ya la estaban bajando.
son datos que en realidad parece más una construcción comunicacional que Claro. una realidad en torno de lo que justamente señalaba con los alimentos, pero también con otras variables que no solamente subieron, sino que van a seguir presionando hacia adelante y tienen que ver con servicios públicos, con transportes, con combustibles, que van a seguir presionando, y eso es lo que se va a poder analizar. Por eso Cristina Kirchner ya en este momento hace este llamado, no es casual, no es caprichoso, a escasos días de inicio de las clases en marzo. Esta situación pareciera ser que, por lo menos desde la posición y de la mirada de la expresidenta, está muy claro el acercamiento de una crisis mucho más profunda, y por eso el Día de los Enamorados elegido para poder volver a la escena pública. Y la carta. Y quiero que debatamos para la próxima, Ari, que lo pienses, si Daniel Scioli ahora se convierte en un caballo de Troya, porque con la oposición de Cristina Kirchner totalmente acallada era una cosa, tener un ministro de esa ala, y hoy con este resurgimiento, con la carta, si se convierte Daniel Scioli en un posible caballo de Troya, lo vamos a ver seguramente en estos días. Ariel Maciel, gracias, editor de política económica, de economía política, perdón, de Perfil. Gracias, Ari, como siempre.